Me llamo Henry Adams. La mayoría de la gente de esta ciudad me conoce como un hombre de negocios, un hombre de éxito, un hombre con dinero. Pero no siempre fui así. E incluso ahora, cuando miro hacia atrás, no veo el dinero ni los edificios con mi nombre. Veo algo más. Veo el camino que la honestidad construyó. Y veo al joven que me recordó por qué ese camino importa. Crecí en un hogar pobre, hijo de un obrero. No teníamos mucho, a veces ni siquiera para comer. Pero mi padre me inculcó una cosa, día tras día. Henry, si no tienes nada más, sé honesto. Tu palabra debe valer algo. En aquel entonces no entendía por qué importaba tanto, pero entonces vi el mundo. Vi a hombres que mentían para salir adelante. Vi a vecinos pedir dinero prestado y nunca devolverlo. Vi a trabajadores fingir estar enfermos solo para faltar a un turno. Y un día vi a un hombre perderlo todo por una sola mentira. Ese momento se me quedó grabado. Fue algo simple. Mintió para encubrir un error en el trabajo. Pensó que nadie se daría cuenta, pero sí lo notaron. Y esa mentira le costó su trabajo, su reputación y poco después la casa de su familia. Decidí entonces que sin importar las tentaciones que vinieran, nunca cambiaría la verdad por consuelo. Nunca dejaría que las mentiras se convirtieran en mi escalera. La vida no era fácil. Trabajé duro, ahorré todo el dinero que pude y poco a poco comencé a construir un pequeño negocio. Pero más importante que cualquier trato era mi reputación. La gente aprendió que cuando Henry Adams daba su palabra, significaba algo. Si prometía cumplir, cumplía. Si cometía un error, lo admitía y lo enmendaba. No era el camino más rápido a la riqueza, pero era el camino más seguro a la paz. Y luego estaba Mary. Ah, Mary. Ella era luz en un mundo oscuro, alegría en una vida de trabajo. No se casó conmigo por riquezas, yo no tenía ninguna en ese momento. Se casó conmigo por el hombre que yo intentaba ser. No podía tener hijos, y aunque eso al principio le rompió el corazón, derramó su amor en mí y más tarde en los trabajadores a quienes tratábamos como familia. La dulce voz de Mary fue la brújula que me mantuvo firme. Me recordó que el éxito no se mide por las monedas en el bolsillo, sino por las vidas que se levantan en el camino. Juntos construimos no solo un negocio, sino una reputación en la que la gente podía confiar. Pasaron los años y nuestra pequeña empresa comercial creció. Más barcos, más clientes, más responsabilidades. Pero aún mientras la riqueza fluía, vivíamos con sencillez. Mary decoraba nuestra modesta casa con flores, siempre frescas, siempre alegres. Reíamos a menudo, rezábamos a menudo y manteníamos la puerta abierta para quien necesitara comida o consejo. Entonces un día, el tiempo me recordó que no respeta el amor. Mary enfermó. A pesar de los médicos, a pesar de las oraciones, se debilitó cada vez más hasta que finalmente me quedé solo. La casa que siempre había estado llena de calidez, de repente resonó en silencio. Las flores en la ventana parecían marchitarse más rápido sin sus manos para cuidarlas.
Por primera vez me pregunté por qué importaba la honestidad, el trabajo, la vida misma. Seguí adelante, pero mis pasos eran pesados, mis días largos y mis noches insoportables. Y entonces, en una de esas noches, cargadas de dolor, conocí a Samuel. Era una fecha que jamás podía olvidar, el cumpleaños de Mary. Esa mañana fui a su tumba. Puse lilinas y ahí le susurré que aún la extrañaba cada día. Esa tarde, mientras caminaba a casa, un joven se me acercó para hablarme de trabajo. Se llamaba Samuel. Era pobre, conductor de profesión, sin ropa fina ni palabras refinadas, pero cuando habló, sus ojos eran claros, honesto, y algo dentro de mí se movió. Fue como si Dios mismo hubiera puesto a este joven en mi camino ese día para recordarme que la vida aún tenía propósito. Le di una oportunidad. Al principio solo pequeñas tareas, pero nunca me decepcionó. Si llegaba tarde, lo admitía y lo explicaba. Si cometía un error, lo corregía sin excusas. Cada acto de honestidad, cada momento tranquilo de confianza, comenzó a sanar algo en mí. Vi en él los valores en los que Mary y yo habíamos creído siempre. Me recordaba a mí mismo de joven, solo que también esta vez tuve la oportunidad de guiarlo más lejos de lo que jamás había llegado. Los meses se convirtieron en años. Samuel se ganó más confianza, más responsabilidad. Lo puse a prueba con dinero, con contratos, con oportunidades de engaño, y cada vez eligió el camino más difícil, el camino de la integridad. Y así le di más. Un contrato de envío, después una pequeña sucursal del negocio, después decisiones más grandes. Y Samuel nunca falló. Fue durante estos años que mi dolor comenzó a desvanecerse en algo más: gratitud. Samuel no era mi hijo de sangre, pero sí lo era en espíritu. A través de él volví a sentir la presencia de Mary, su fe en la bondad de las personas, su insistencia en que el amor y la honestidad nunca se desperdiciaban. Pero a todos los hombres les llega su hora, incluso a los ricos y exitosos. Una noche me senté en mi escritorio y firmé los documentos finales. Todo lo que había construido, los barcos, las rutas comerciales, los almacenes, iría a manos de Samuel. No porque él lo pidiera, sino porque se lo había ganado, porque sabía que lo custodiaría con la misma honestidad con la que lo había construido. Esa noche me sentí inusualmente cansado. Ese cansancio que se te cala hondo. Me acosté en la cama, cerré los ojos y me dejé llevar por un sueño sin igual. Me encontré en un camino que nunca había visto, pero que de alguna manera recordaba. El aire olía a lilas. El cielo resplandecía con un dorado brillo eterno. Y bajo un gran oble estaba Mary. Su vestido azul ondeaba con la brisa. Sus ojos brillaban más intensidad que el día de nuestra boda, y su sonrisa, su sonrisa me esperaba. Caminé hacia ella, cada paso más ligero que el anterior, hasta que el
peso de los años se desvaneció por completo. Cuando llegué a su lado, me abrió los brazos y volví a casa. Su abrazo fue cálido, familiar, eterno. «Henry», susurró, «has vuelto a casa». Se me llenaron los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de alegría. La abracé fuerte y me aparté lo suficiente para contemplar su rostro radiante. «Mary», dije en voz baja, con una risa temblorosa, «déjame contarte sobre nuestro hijo Samuel». Y de la mano recorrimos juntos ese camino dorado, mientras yo comenzaba a compartir la historia del joven que llevó nuestro legado de honestidad al futuro. If you enjoyed this lesson, click here for another learning video.